auténtico pueblo del Altísimo. Bienvenidos nuevamente al canal de Escudriñando su Palabra, que en hebreo se traduce como Jekeret Tebaró. Javerim y Javerot, seguidores auténticos de Rabí Yeshua, les agradecemos su atención y confianza al ver este canal, y admiramos su búsqueda constante de la bendita palabra del Todopoderoso Creador, por los méritos de su amado Hijo Rabí Yeshua de Nazaret, nuestro único medio de salvación. Recuerda orar al Altísimo Creador por medio de su Hijo amado Rabí Yehoshua, antes de ver este video, para efecto de que seas inspirado por el Ruach HaKodesh, y abra tu entendimiento, y comprendas la palabra del Todopoderoso de Israel. El tema de este video versará sobre la celebración de Shavuot. Acompáñanos a estudiar las Escrituras del Altísimo Creador. Empecemos. Analicemos la reunión de Shavuot en el Tanaj o Antiguo Testamento. La convocación de Shavuot, o convocación de las semanas, se celebra a fines de la primavera en el momento de la cosecha temprana de trigo en Israel. Shavuot está al final de un periodo de cómputo de 50 días, o 7 semanas, de ahí el nombre Shavuot, una palabra hebrea que significa semanas, o Pentecostés, de una palabra griega que significa quincuagésimo. Shavuot, la convocación de las semanas, es una de las 3 convocaciones de peregrinación ordenadas en la Torá. Dice la Torá en Deuteronomio, Devarim, capítulo 16, verso 16. 3 veces en el año se presentarán todos los varones delante del Altísimo Creador en el lugar que él escogiere, en la reunión solemne de los panes, Lejamim, sin levadura, en la reunión solemne de las semanas, Shavuot, y en la reunión solemne de las cabañas, Sukkot, y no se presentarán delante del Creador con las manos vacías. La primera mención de la convocación de las semanas en el Tanaj o llamado por la cristiandad, el Antiguo Testamento, se encuentra en Éxodo 23. En este pasaje, Shavuot se llama la reunión de la cosecha de los primeros frutos. Vayamos a la Torá y leamos Éxodo capítulo 23 versos 14 al 17, que dicen lo siguiente. 3 veces al año me celebrarán una reunión solemne. Guardarán la reunión de los panes, Lejamim, sin levadura, 7 días comerás panes, Lejamim, sin levadura, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarán la reunión de la cosecha de los primeros frutos de vuestro trabajo, de lo que sembréis en el campo, también la reunión de la recolección al final del año, cuando recojan el fruto de su trabajo del campo. 3 veces al año se presentarán todos vuestros varones delante del Señor su Todopoderoso. Las instrucciones son simplemente observar una Haag, que significa una reunión alegre en la cosecha de los primeros frutos. La palabra hebrea Haag se deriva de la raíz Hagag, del estronache 2287, que significa bailar en círculo. Aunque el nombre Shavuot nunca se menciona en Levítico 23, junto con el resto de los tiempos señalados, ciertamente se describe en el verso 16, como reunión de los primeros frutos. Las 3 reuniones de peregrinación se mencionan también en la dedicación del templo de Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 8 verso 13, que dice lo siguiente. Para que ofrecieran cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los Shabbatot, en las nuevas lunas, y en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la reunión de los panes ácimos, en la reunión de las semanas, y en la reunión de las cabañas. La celebración descrita en Levítico 23, junto con las ofrendas de animales, cereales y bebidas, incluye 2 panes, Lejamim, muy grandes de pan, lejem con levadura, recién horneado. En el registro bíblico, Shavuot es la reunión de la cosecha. Más tarde se reconoció como el día en que se entregó la Torá, ley, desde el monte Sinaí, aunque no existe un acuerdo universal sobre el día exacto. Según el Talmud, Tratado Shabbat 86 letra B, dice. Los sabios enseñaron que, en el 6º día del tercer mes lunar, mal llamado babilónicamente, mes de Siván, los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo hebreo. El sabio Rabá dijo, todo el mundo está de acuerdo en que los hebreos llegaron al desierto del Sinaí en la luna nueva,
como está escrito aquí, en Éxodo 19, verso 1, que dice lo siguiente. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Si bien es cierto, no se precisa qué día fue, se presume que, si llegaron en el mes tercero, es altamente probable que haya sido al inicio del mes tercero hebreo, en una luna nueva. Ahora bien, los sabios judíos dicen que, la Torá se entregó en el sexto día del tercer mes lunar hebreo. Sin embargo, de la misma Torá se desprende que la misma Torá, en principio, se entregó en forma oral o verbal, previo a la elaboración de las 2 tablas de piedra por el dedo del Altísimo, en el tercer día del tercer mes lunar hebreo, tal y como dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 16 al 19, que dice lo siguiente. En la mañana del tercer día hubo una terrible tormenta de relámpagos y truenos. Una densa nube descendió sobre el monte, y hubo un largo toque de trompeta, y todo el pueblo tembló. Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro del Altísimo, y los dejó al pie del monte. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Altísimo había descendido en forma de fuego. El humo subía al cielo como si saliera de un horno, y todo el monte temblaba como sacudido por un violento terremoto, y el toque de trompeta era cada vez más fuerte. Moisés hablaba con el Altísimo, y él le respondía con voz de trueno. Luego en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Todopoderoso oralmente menciona las 10 palabras o mandamientos que recordemos son los siguientes. Primer mandamiento, yo soy tu Todopoderoso que te sacó de tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, no tendrás ídolos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Creador, tu Todopoderoso, es celoso. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Creador, tu Todopoderoso en vano, porque el Altísimo no dejará impune a aquel que tome su bendito nombre en vano. Cuarto mandamiento, recuerda el día de Chabat para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo dedicado al Creador, tu Todopoderoso. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Creador, tu Todopoderoso, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Creador bendijo el día de Chabat, y lo apartó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Creador, tu Todopoderoso te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora bien, en la tribu de Judá, las lecturas de Torá tradicionales para Chabot son de Éxodo 19 y 20, preparación y recepción de los 10 mandamientos. La lectura de Haftará, entendida esta como la lectura complementaria que se realiza en las sinagogas judías después de la lectura de la Torá en los servicios religiosos del sábado, Shabbat, y en las convocaciones Kadosh. Consiste en la lectura de un pasaje profético seleccionado de los libros de los profetas, Neviim, en el Tanaj, Antiguo Testamento, seleccionando en específico, en los profetas, a Ezequiel 1, que describe la gloria del Altísimo, y recuerda al lector el fuego, el humo, los truenos y los relámpagos en el monte Sinaí. Además, es tradicional leer la Megilat, o rollo de Ruth. La historia de la redención de Ruth se desarrolla durante las cosechas de cebada y trigo. Debido a que Shavuot es en el momento de la entrega de la Torá desde el monte Sinaí, es una tradición en la tribu de Judá quedarse despierto la noche de Shavuot, antes del día de Shavuot, leyendo y estudiando la Torá.
Recordemos que no es obligación que nosotros, las 10 tribus perdidas de Israel, imitemos las tradiciones o costumbres de la tribu de Judá. Sin embargo, sugerimos que nos aboquemos a estudiar en el día de Shavuot los 10 mandamientos y demás preceptos derivados de ellos, analizando y escudriñando cada uno de los mismos, a fin de tratar al máximo de cumplirlos y enseñar a otros a practicarlos. Analicemos ahora la reunión de Shavuot desde la óptica del Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Después de la resurrección de Yeshua, él mismo se presentó vivo, con muchas pruebas fehacientes, apareciéndose a sus discípulos, así como a muchos otros durante un periodo de 40 días, y hablando de las cosas concernientes al reino del Altísimo, tal y como se narra en el libro de Hechos capítulo 1, verso 3. Antes de que Yeshua regresara para estar con su Padre, habló íntimamente con sus discípulos y les dijo: He aquí, yo envío sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad, es decir, en Jerusalén, hasta que sean vestidos con poder de lo alto, tal y como se narra en el libro de Lucas 24:49. La convocación de Shavuot, que en hebreo significa semanas, y en griego es traducida como Pentecostés, tiene su fundamento en el libro de Levítico 23 verso 15, la cual en las Escrituras es conocida como la convocación de las semanas, misma que se cumplió proféticamente en Jerusalén exactamente 50 días después de la convocación de las primicias. Dentro de los testimonios de la Escritura en el Nuevo Testamento, está escrito: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y, de repente, vino del cielo un ruido como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablaran, tal y como se narra en Hechos capítulo 2, versos 1 al 25. Esta convocación del Shavuot marca el derramamiento del Ruach HaKodesh como depósito de su bendita presencia, poder y gracia en sus discípulos redimidos, dándoles el poder para obedecer y defender los mandamientos del Todopoderoso de Israel, y para recibir las bendiciones prometidas del pacto mientras caminaban en obediencia a sus enseñanzas de la bendita Torá. En el día de Shavuot o Pentecostés, también conocida como la reunión de la cosecha, 3,000 almas del pueblo de Israel fueron traídas al reino del Altísimo como cosecha de verano. El Ruach HaKodesh es el espíritu que separa. Literalmente nos separa de este mundo, de lo común, de las cosas profanas, de cosas vanas, y nos lleva a lo bendito y lo precioso. Está escrito en el libro de Juan capítulo 15, versos 26 al 27 lo siguiente: Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y ustedes también darán testimonio. Por lo anterior, es obligación, y debemos testificar acerca de la gran y asombrosa salvación que nos ha sido dada al pueblo de Israel, tanto a las tribus perdidas de Israel del norte, como a la tribu de Judá, así como a todo aquel pagano gentil, que aunque no pertenezca a la casa de Israel, decida voluntariamente guardar la Torá, los mandamientos del Altísimo Creador. Recordemos que Yeshua solo vino por la casa de Israel, es decir, por las tribus perdidas del norte, así como para afianzar la fe de la tribu de Judá, tal y como lo afirma en el siguiente pasaje del libro de Mateo, capítulo 15, versos 21 al 28, el cual narra: Yeshua se dirigió de allí, a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, de aquella región, se le acercó, gritando: Adón, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Yeshua no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Yeshua dijo: El Altísimo me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Adón, ayúdame. Yeshua le contestó: No está bien quitarles el pan, lejem,
a los hijos, y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Adón, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Yeshua: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Entonces, de las anteriores citas, debe de quedar claro que Yeshua solo ha venido por las tribus perdidas de Israel, así como para afianzar la fe de la tribu de Judá, que por supuesto crea en el Mesías Yeshua, y en cuanto a los paganos gentiles, llamados por Yeshua escrituralmente perros, solo serán aceptados si tienen su fe grande en Yeshua, la cual se traduce en guardar los mandamientos de la Torá establecidos por Abba Kadosh. Ahora bien, vemos que Shavuot es una de las 3 convocaciones Kadosh, en las cuales el Altísimo requiere que todo su auténtico pueblo se presente ante él. Debían hacer una peregrinación dejando todo atrás, para ir a buscar al Todopoderoso de Israel y traerle muchas ofrendas para cumplir sus requisitos, para que pudieran estar en su presencia. Teniendo en claro que, previamente, aconteció la convocación de Pesaj, los 7 días de panes, lejamín, sin levadura, y dentro de esos 7 días, se celebraron las primicias. Shavuot es la 4ª convocación de las de primavera, que se ha cumplido proféticamente de las 7 convocaciones del Altísimo. Nuestro Redentor fue crucificado como el Cordero de Pesaj, un 14 de Abib del calendario hebreo, fue sepultado en la noche, al inicio del día 15 de Abib, en la convocación de panes, lejamín, sin levadura, en el tiempo exacto prescrito en la Torá, y resucitó al tercer día, el 16 de Abib del calendario hebreo, como esa primicia, como esa ofrenda mecida. Mientras los israelitas traían la cosecha de primavera, la cosecha del Altísimo no podía tocarse, hasta que se le ofrecieran las primicias. Yeshua fue la primicia. En los tiempos finales habrá una resurrección de todas las almas, como dijo Daniel en las Escrituras, dentro del capítulo 12, verso 2, el cual cita lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida perpetua, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Han pasado 50 días, desde que Yeshua se convirtió en el primer fruto de la cosecha de cebada de primavera. Cuando Yeshua resucitó, volvió a sus discípulos, atravesó las paredes de su habitación y dijo: Shalom, la paz sea con ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío, y sopló sobre ellos, tal y como está escrito en Juan 20, verso 21. Yeshua dijo, en ese momento, tomen el Ruach HaKodesh, tal como está escrito en el libro de Juan capítulo 20, verso 22. Desde ese momento, Pedro se transformó, al igual que todos los discípulos se transformaron, por el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu de la verdad, Emet. Los sabios, Jajamim, consideran que todas las reuniones de la temporada de primavera, iniciando desde Pesaj, luego panes, lejamim sin levadura, la cosecha de cebada, es decir, las primicias, y Shavuot, están todas interconectadas, ya que todas han sido cumplidas proféticamente por Yeshua. Estamos cercanos a la cosecha más grande de todas, la recolección en el otoño, el juicio final, que inicia con Yom Teruah, luego Yom Kippur, terminando con la convocación de Sukkot. Lo que comenzó con el derramamiento de la sangre del Cordero en Pesaj, que corresponde a la crucifixión de Yeshua, luego el inicio de la celebración de los panes, lejamim, sin levadura, luego en forma intermedia la celebración de las primicias, y, a medida que avancemos, veremos que Yeshua concluyó su obra en la tierra, en la convocación de Shavuot, conocido como Pentecostés, el nombre griego que significa 50. Lo hemos conocido como Pentecostés, pero verdaderamente Shavuot es su nombre original. Yeshua nos ha dado su sangre para limpiarnos, Él nos ha enseñado su justicia, nos ha mostrado la ley, la Torá, para que podamos ir a la presencia de su Padre, el Todopoderoso de Israel, y nos ha dejado el Ruach HaKodesh para que nos enseñe y nos guíe. El Ruach HaKodesh nos hará ver nuestros pecados para así poder arrepentirnos, y hablará a través de nosotros, profetizará a través de nosotros, y obrará maravillas. Yeshua dijo
que antes de ir con el Padre Abacadoch, nos dejaba a su consejero, el Consolador, el Ruach HaKodesh, ya que si no se fuera, el Ruach HaKodesh no vendría, tal y como dice en Juan 16 verso 7. Porque con la llegada del Ruach HaKodesh, no solo seríamos sus embajadores en esta tierra, sino sus instrumentos, sus siervos, a través de los cuales se realizarían señales y prodigios aún mayores por causa del bendito nombre de su Padre. Ya que si no tenemos la inspiración del Ruach HaKodesh, estaremos imitando, por nuestra propia carne, lo que entendemos y comprendemos con nuestra mente finita, predicando falsos mensajes o falsas doctrinas. Recordemos que hay un Ruach Cheque, un espíritu falso que obra poderosamente en la actualidad, como advirtió Yeshua, el cual manifiesta señales y prodigios falsos, como lo hicieron los magos de Faraón, tal y como dice en la Escritura en Mateo 24 verso 24, que dice lo siguiente. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Es importante orar al Padre Abacadoch, mediante Yeshua, y pedir la inspiración del Ruach HaKodesh, a efecto de evitar ser influenciados por el poder del enemigo que produce señales y prodigios falsos. Debemos pedir en oración y ayuno la inspiración del Ruach HaKodesh a través de nosotros en esta tierra, para que otros lo vean, lo escuchen, observen cómo guardar y practicar la Torá del Altísimo y no ser atraídos por la realidad fuera de la presencia del Altísimo, en este mundo condenado a la destrucción. Ahora estamos en un momento en el que han entrado muchas almas a este mundo, pero también ha crecido mucha cizaña. Cuenta un sabio que miró su jardín a principios de verano y un querido amigo que se dedica a la jardinería se acercó y le dijo: No puedo creer cuántas malas hierbas han crecido en tu jardín. Esto es una obra maestra botánica de las malas hierbas. Su amigo era un horticultor, y estaba asombrado por la mezcla de malas hierbas que había crecido en el jardín del sabio. Sin embargo, le replicó que, el verano, es el momento de sacar las malas hierbas para que la pureza de la cosecha esté lista. Así en Shevuot, habrá la aparición de los primeros frutos de la cosecha del trigo, que garantiza que toda la cosecha del verano será buena y aceptable. En conclusión, los invitamos a que el día 26 de mayo de este año 2023 celebremos cada uno en sus hogares y congregaciones la entrega de la bendita Torá, la auténtica palabra del Todopoderoso Creador. Así también celebremos la presencia del Ruach HaKodesh con oración y cánticos al Todopoderoso de Israel, no olvidando que, al iniciar la celebración, la anunciemos con trompeta, con el chofar, tal y como el Altísimo lo ordenó en el libro de Números capítulo 10, verso 10, en el cual nos indicó que, en días de alegría y reunión las convocaciones se anunciaran con grito de júbilo, con el chofar. Y mientras tanto, al auténtico pueblo del Altísimo le deseamos, Shalom.